a una serie A un montón de de cosas. especulaciones que dejan muy mal a la Iglesia Católica, en un contexto en el cual además a nivel internacional el Papa Francisco trata de lavarle la cara a la Iglesia, presentarla, renovarla y que nos va a permitir medir curiosamente al Perú, va curiosamente a convertir al Perú en laboratorio un poco de esta política que yo creo que aún es populista, como para decir si estamos ante un Papa aperturista totalmente, Ujú. con dos temas antagónicos de alguna manera, que son el tema de la pedofilia y hasta dónde vamos a llegar con el caso por la justicia, y el tema de la teología de la liberación, que ha sido puesto también en el tapete en la medida en que tenemos a un peruano como abanderado de la teología de la liberación. Ya, Entonces, ya has pasado a otro exacto. tema porque ya dejamos el tema de Gavino en paréntesis porque ¿qué más podemos decir? Seguir especulando. Hoy día han entrevistado en América Televisión y en Radio Exitosa, Juan Carlos Tafur, Al bloguero entrevistó español. al abogado español, ¿no? Que tiene un blog que no me acuerdo cómo se llama y es el que eh, Es un blog que sale en un portal que se llama Intereconomía. Sí, que es recontra sí, conservador, sí, sí, por que supuesto. O tiene sea, unas notas, no pero estamos de hablando, horror. no estamos hablando ni de rojos, ni No, no, de... no, 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 no. olvídate. Yo he visto un reportaje que hicieron Estamos hablando de sobre los católicos, condones apostólicos, en el romanos, África. No este, sabes, ¿ah? Oye, ese hay que pasarlo un día porque realmente verlo es muy no, no, divertido. este laico español es muy, muy duro en sus expresiones contra Gavino, a quien califica de un impresentable para la Iglesia Católica, con justa razón, si es que Sí, se claro. confirman, y además dice que si él está equivocado, está llano a rectificarse. Ahora, Ahora, eso es el 21 de agosto, además, sí, 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 para sí. ahondar en el secretismo de la Iglesia. Claro, esto tiene, desde hace rato está el tema ahí y nosotros otra vez nos enteramos por la prensa. Porque si no es porque Diego García Sayán menciona el asunto, pese a que ya estaba de alguna manera Circulaba la versión, porque hay un detalle que, para cerrar sí, este tema, que no tiene que ver con especulaciones, sino con hechos. Es que paralelo a la sanción contra Gavino, también, está la del obispo exacto, castrense que no el sabemos quién bloguero es. español comenta que el obispo castrense ha sido sancionado por tener un hijo. Correcto. Y Hijo o que hija, pero da igual. y entonces lo interesante es que este bloguero señala, que creo que se apellida Martínez, O Fernández. no, no puedo, en Ya. fin, lo que él señala es que la sanción contra el obispo castrense ha aparecido en las normas del Vaticano, en las publicaciones legales del Vaticano, más no la sanción contra el obispo de Ayacucho, contra el ex obispo auxiliar de Ayacucho. Claro, porque además al que han sacado de la web es a este Gavino y el otro Y sigue el otro ahí, sigue ahí, ¿no? sí, sí. Va a incrementar la fila, me imagino, que los sacerdotes con hijos y hará lobby para que sean en algún momento Claro, porque admitidos. además la diferencia es, a ver, para mí la diferencia es obvia, ¿no? Si un cura, un religioso, tiene una relación consentida con una mujer o con un hombre, bueno, ya es un tema menor, es un tema de coherencia al interior de sus doctrinas, creencias, ideologías o lo que fuera. Y otra cosa es, sí, aprovechar tu condición de Sí. líder espiritual con menores. O en este caso, como se especula también, que él habría aprovechado el confesionario para perpetrar sus abusos Fechorías sexuales, sexuales. sus fechorías, ¿no? Son cosas Bueno, totalmente yo he escuchado diferentes. los últimos rumores de fuentes laicas vinculadas a la iglesia, es que Gavino estaría asilado, entre comillas, en un convento. Así. Eh, con lo cual la pide pensar, pues, que de repente hay alguna religiosa metida en el asunto, ¿no? Pero, lo cual además hace más urgente que, que, Claro, que nos digan qué qué pasó, pasó, qué ¿no? Porque pasó. está, digamos, en la imagen de la iglesia, de la jerarquía católica peruana, la que está siendo manoseada Así y se es. va a ver salpicada. Con justa razón, además, los sacerdotes católicos piden a la prensa no mezclarlos, digamos, obviamente con las ovejas. Pero otra vez, lo que te muestra, una vez más, que la iglesia no está acostumbrada a transparentar
estos crímenes, porque estos son crímenes que ocurren al interior de esta institución, que ha estado acostumbrada a un modus operandi que significaba encubrir o trasladar curas pedófilos cuando estos eran ampallados, ¿no? Para que la justicia no les caiga. ¿No? Bueno, una gran diferencia de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en los últimos años con la iglesia irlandesa, holandesa y norteamericana, con los sacerdotes pedófilos ampallados bueno, es que en esos predios, ¿no? Es que si no fuera porque el Boston Globe, que fue el que arrancó esta suerte de denuncias seriales sobre curas pedófilos en Boston, la iglesia no habría hecho absolutamente nada. Benedicto porque hasta Juan Papa. Pablo II era el encubrimiento y la complicidad más absoluta. Con Benedicto XVI, ya, esto tiene que cambiar. Incluso en Malta llora, ¿no? Pero claro, cuando va a México, no quiere recibir a las víctimas de Marcial Maciel. Sí. Y eso ya me pareció, pues, inconsecuente con su prédica, ¿no? Entonces ahora acaba de salir a decir, bajo mi papado yo no he encubierto pedófilos, pero no recibiste a las víctimas tampoco, o sea, todos tus gestos no han sido, pues, muy coherentes, ¿no? Le ha costado, se nota que le ha costado. O sea, de hecho, él fue el que sancionó a Maciel, ¿no? Claro, a una vida de oración y penitencia. En un convento de monjitas muy bien atendido, ¿no? Esa fue la gran sanción de la iglesia a su principal monstruo sexual, ¿no? Y morfinómano, además. O sea, como que le falta un poco a la iglesia afinar, oye, ¿qué cosa vas a hacer con la pederastia clerical, ¿no? Es verdad que no es la única institución donde se dan este tipo de cosas. Los Boy Scouts, ¿no es cierto?, en Estados Unidos han tenido un gran destape también hace cosa de un año, ¿no? Sobre hechos que han ocurrido desde los años 60, han armado una suerte de comisión de la verdad interna para destapar esto, ¿no? Lo que ocurrió con el conductor de televisión británico, que no me acuerdo cómo se llama, también, ¿no? El de la BBC. El de la BBC. Sí. Entonces, pasa en otras instituciones. Aquí pero acá el fenómeno, pues, es muy particular, porque aquí hay además una, no sé si intención manifiesta, pero las declaraciones del cardenal Cipriani el sábado pasado. Mi jefe de marketing, no te metas con mi jefe de marketing. En radioprogramas, en su espacio Diálogo de Fe, que es probablemente el programa político confesional más interesado del Perú. Así vamos a llamar este programa, Diálogo de Fe. ¿Qué te parece, Dani? ¿Ah? Él señala algo que parecería llevar a... Mi libro se iba a llamar Doy Fe, pero después me dicen que hay un autor en Planeta que también tiene un libro que se llama así, pero bueno, en un paréntesis. Mira, creo que el libro de Cipriani de Planeta se llama algo de fe, ¿no? Doy Fe. Doy Fe. No, yo lo que lamento es que la intervención del cardenal haya querido reducir a la anécdota, voy a decir algo ingenuo, sin querer queriendo, las denuncias de pedofilia, para convertirlo como para recordar el enfrentamiento entre jesuitas y el Opus Dei, al criticar duramente al mensajero de esta noticia, que fue originalmente Bambarén, porque Bambarén fue el primero en hablar del tema. No, el primero fue García Sayán. Pero en hablar directamente del tema sobre pedofilia y vincularlo al Opus Dei. Después viene la discusión técnica si los sacerdotes de la sociedad de sacerdotes, la Gran Cruz, de la Santa Cruz, son primos hermanos, en fin, obviamente hay una vinculación, pero son parte de la misma organización religiosa. Lo fundó José María Escrivá, comparten la misma espiritualidad. Yo he dicho que son primos hermanos, y son la misma vaina. Y lo cual no quita que estén vinculados, ¿no? Pero lo cierto es que el cardenal ha centrado la discusión, recordado sus viejas broncas con los jesuitas, y entonces han tratado de echarle un poco de desviar la atención, ¿no? Tú sabes que eso le preguntó Tafur al
al Español, que puso en su blog el caso de Gabino Miranda y el obispo castrense. Y él, claro, decía, oye, sí, pero esta pelea efectivamente entre jesuitas y Opus se dio en España hace 40 años, Exacto. ¿no? Hoy día ya eso no existe, pero ¿qué ha ocurrido en la actualidad? Que el Opus Dei ha ocupado el lugar hegemónico que antes tenían los jesuitas. Entonces, que es de alguna manera también lo que ha ocurrido en el Perú. El Opus Dei evidentemente tiene a un cardenal que, dicho sea de paso, fue el primer cardenal del Opus Dei en toda su historia. En consecuencia, el Perú es también una suerte de laboratorio, ¿no? Religioso, correcto. del Opus Dei. Por eso es que este cardenal pues, interviene tanto en política, ¿no? Sin embargo, cuando lo hace otro cura, le cae con todo que cómo van a mezclar o a coctelear la religión con la política. Y él no lo hace. Cipriani no se mete en política, señores. Primicia. Yo lo que creo además es Tampoco tiene candidatos. para tratar de un poco hacer de control de daños, la mala leche es que Gracias, Jenny. en ese contexto lo que quiere Cipriani es hacer control de daños y evitar que su imagen y la imagen del Opus Dei sea manoseada y vinculada a este episodio, ¿no? Ya, la Y- visita, ahí viene, la a visita eso de voy. Cipriani A eso voy. al Papa. Porque además esto se da en un contexto pues en que tenemos un papa que va a 1000 por hora aparentemente desde que asumió A mí me tiene el sorprendido. pontificado hace 6 meses, de que parece un papa aperturista con todas las declaraciones que hace, además es un papa muy mediático como nuestro cardenal y presenta además y deja la impresión de que podría ello golpear a Cipriani porque se produce en un contexto en que los rumores en círculos religiosos, católicos, circulan desde hace meses señalando que Cipriani podría ser promovido a la curia romana y esa promoción podría obviamente ser malinterpretada en ese contexto. Claro, en realidad Y es entonces, un además, deseo, es un deseo, Es al, más que, un al que- deseo. al que se le ha dado Bien forma. decían los revolucionarios estudiantiles franceses de mayo de 68, no confundas tus deseos con la realidad. Con la realidad, correcto. Y en yo este creo caso, que es el problema de muchos y en enemigos este caso, de Cipriani. yo sí creo que se trata de un deseo al cual se le ha dado visos de realidad, porque arranca cuando llega Monseñor Barreto, ¿no es cierto?, de una visita al Papa y dice, en octubre van a haber cambios, ¿no? Entonces se interpreta, Cambios que ya empezaron además en la curia. Claro, Sí. que se han corroborado además, o sea, lo que ha dicho Exacto. Barreto ha tenido un correlato en la realidad meses después, porque la salida de Tarcisio Bertone de la Secretaría de Estado es un cambio muy importante, sí, que es- se va a concretar el 15 de octubre. Es que el tiene arquitecto, pues. que Es como tiene- si hubieses sacado a Iniesta de la volante creativa del Barcelona y dejas mocho a No, Barcelona. En este caso, digamos que, por ejemplo, Johnny Montana se llamaba el cantante, ¿no? Del Padrino. Es como que a Johnny Montana se le muriera... Tony Montana se le muriera Don Corleone. ¿No? O simplemente lo mandan a la jubilación. Algo así ha pasado por acá. Porque Bertone era Era el padrino de Cipriani. Era el soporte, mira, era la pieza Además- angular, además, dicho sea de paso, en la bronca con la Universidad Católica, ¿no? Con la Pontificia Universidad Católica. ¿Por qué? Porque Cipriani formaba parte de este consejo de 13 cardenales Exacto. de todo el planeta que veía en los temas económicos y financieros de la iglesia y que comandaba Bertone, ¿no? Y estaba también este otro Cipriani, Paolo Cipriani, ¿no? Que también fue defenestrado. Y ahí yo creo que ese fue un cambio importante. Lo sacaron a uno al alfil de Bertone en el tema del IOR, del Banco Vaticano. Y claro, entonces en todo ese contexto,